En nuestra era de la información, se ha vuelto obscenamente difícil conocernos a nosotros mismos. Estamos inundados de marcas, pensamiento grupal, ciclos de tendencias y recompensas materiales. Muchas veces, cuando nos preguntamos por qué estamos haciendo las cosas, nuestra respuesta apunta a alguna fuerza externa. Esto es increíblemente peligroso. Cuanto más actuamos en nombre de otros, más nos erosionamos a nosotros mismos. Ya no existimos como montañas, sino como dunas de arena, felices de cambiar y mutar por los vientos de un océano exigente. Por cada nueva forma que adoptamos, somos recompensados, pero también somos destruidos. Después de unos 85 años de esta destrucción, corremos el riesgo de morir con un índice de conocimiento y creencias, pero con un volumen faltante en nuestro ser. Nuestras almas siguen siendo un misterio. Pero las cosas no tienen por qué ser así. De hecho, actuar contra este peligro no es fácil, pero es accesible. Es un cambio que podemos hacer. Ralph Waldo Emerson fue un escritor y filósofo del siglo XIX que escribió el ensayo Autosuficiencia. En este trabajo, Emerson ensalza las virtudes del instinto, la fe en uno mismo y rechaza conceptos como la conformidad y la consistencia. En su término más básico, la autosuficiencia es la creencia de que nuestros propios corazones y almas pueden dirigirnos con éxito a través de la vida. Aquí corremos el riesgo de una torpe manipulación del concepto de Emerson. Emerson no cree en el "sálvese quien pueda". Su idea no es tan concreta como para abogar por una política pública libertaria de laissez-faire. Además, no cree que cada individuo deba actuar de acuerdo con cada capricho que sienta. La autosuficiencia de Emerson no es una fe ciega en nosotros mismos. No es tanto una guía práctica para lidiar con las realidades materiales cotidianas, sino un cambio fundamental en cómo percibimos, procesamos y apreciamos el mundo que nos rodea. La autosuficiencia de Emerson puede describirse como un ataque vigilante contra la visión de uno mismo como un artículo terminado. Debemos estar en sintonía con nuestros instintos e intuiciones y rechazar aferrarnos a los valores por conformidad o dogma. Debemos embarcarnos en una búsqueda eterna para deshacernos del conocimiento aceptado en favor de una sabiduría más auténtica, en favor de un reflejo fiel de nuestras propias experiencias. La idea quizás se expresa mejor, aunque crípticamente, cuando Emerson escribe: aunque el vasto universo esté lleno de bien, ningún grano de maíz nutritivo puede llegar al sino a través de su trabajo, otorgado a esa parcela de tierra que se le ha dado para cultivar. Debemos encontrar nuestras identidades, valores e incluso acciones a partir del trabajo de experimentar la vida, no a partir de una aceptación pasiva de las cosas que el mundo intenta imprimirnos. Para Emerson, nuestros instintos son un tipo de genio que no puede ser capturado por datos duros, la ciencia o incluso resultados materiales. Señala que un hombre debe aprender a detectar y observar ese destello de luz que cruza su mente desde dentro, más que el lustre del firmamento de bardos y sabios. Todos estamos dotados de un genio sublime. Sabemos lo que debemos hacer, lo que queremos hacer, lo que creemos, sin importar cuán duro nos diga el mundo que resistamos estos impulsos. Actuar fielmente hacia nuestros propios sentidos, ser fieles a nuestro genio, esta es la autosuficiencia de Emerson. Imagina tu intuición como una espada. Cuando se afila, se pule y se mantiene, puede cortar las fuerzas más opresivas de nuestro mundo. Pero del mismo modo, cada vez que intentamos cortar estas cosas, el mundo es como una piedra que desafila la hoja. Dejada completamente sin examinar y sin mantenimiento, el arma de nosotros mismos se vuelve desafilada e inútil. El mundo exige conformidad, consistencia y obediencia. Todas estas son piedras que desafían nuestra hoja, que inhiben nuestra capacidad de escuchar nuestra propia guía interna. Pero si podemos afilar nuestros instintos tanto que atraviesen estas cosas, realmente podemos triunfar. Emerson pregunta, ¿dónde está el poeta que enseñó a Shakespeare? Cuando hablamos, sentimos y actuamos de acuerdo con nuestra propia intuición, ascendemos a un nuevo reino de grandeza. Los Platouns y los Shakespeare de la historia no fueron geniales porque obedecieron la tradición y regurgitaron la convención. Todo lo contrario, fue el rechazo de estas cosas lo que los hizo grandes. Fue la entrega total a sus propias almas. Emerson concluye que si intentamos imitar, conformarnos o tomar prestado los talentos de otros, eso es todo lo que podemos hacer, tomar prestado. Nunca poseemos estas cualidades y ni siquiera buscamos lo que nos hace individualmente geniales. Así que, en cambio, deberíamos buscar nuestro propio genio individual. Esta no es una forma de descubrir lo que puedes lograr, es la única forma.
Este genio es poderoso precisamente porque es nuestro y es completo. Cuando golpeamos con él como nuestra espada, hemos puesto toda una vida de eventos, trabajo y consideración en nuestra hoja. Es tentador pensar que la autosuficiencia de Emerson nos encierra al mundo, pero precisamente lo contrario es cierto. A medida que nos despojamos de las consistencias de los demás, de repente nos encontramos listos para pensar cualquier pensamiento, para experimentar cualquier sentimiento, para vivir en cada momento. De hecho, la mera idea de pensar para Emerson es ser receptivo a nuevos pensamientos. Nada obstaculiza la recepción de nuevos pensamientos como la declaración de que nuestros viejos pensamientos son finales y concluyentes. Por el contrario, al abrazar la confianza en uno mismo y la receptividad, experimentamos el mundo de manera mucho más profunda. Sintonizamos nuestro radar para deshacernos del pensamiento grupal y, en cambio, examinamos las opiniones, los pensamientos y las ideas sin tener en cuenta la conformidad. Emerson señala que al destino le gusta engañarnos para que pensemos que hemos encontrado la paz. Escribe, una victoria política, un aumento de las rentas, la recuperación de tu enfermo o el regreso de tu amigo ausente, o algún otro evento favorable, levanta tu ánimo y piensas que se te avecinan días buenos. No lo creas. Los estímulos externos están muy bien, pero se van tan rápido como llegan. Tienen muy poco impulso hacia adelante. Nunca podemos encontrar la paz si nuestros barómetros solo operan fetichizando la buena fortuna. Pero cuando actuamos de una manera que es fiel a nosotros mismos y que nos hace sentir auténticamente orgullosos de lo que hemos hecho, encontramos una paz que es inmune a los vientos cambiantes de la buena o la mala suerte. Así que aquí tenemos el poder de la autosuficiencia. Es el camino hacia la paz. Por supuesto, el mundo no incentiva exactamente este enfoque de la vida. Más bien al contrario. Así que haríamos bien en considerar, y por lo tanto, desmantelar las cosas que obstruyen nuestro camino. El mundo parece presentarnos muchas recompensas por rechazar la autosuficiencia de Emerson, o al menos creemos que nos recompensa. Pero estas recompensas inhiben nuestra capacidad de llevar una existencia plena y autosuficiente. Emerson dice, estas son las voces que escuchamos en la soledad, pero se vuelven débiles e inaudibles a medida que entramos en el mundo. La sociedad está en todas partes en conspiración contra la hombría de cada uno de sus miembros. La sociedad es una sociedad anónima en la que los miembros acuerdan, para asegurar mejor su pan a cada accionista, renunciar a la libertad y la cultura del que come. La virtud más solicitada es la conformidad. De hecho, esto es cierto hoy, quizás más que nunca. Nuestro mundo está formado por segmentos y marcas, cada uno de los cuales insiste en que debes aceptar sus juicios y gustos. El ciclo de tendencias exige que te guste una cosa. Sectores de la sociedad, ya sean de izquierda, centro o derecha, insisten en que aceptes su ideología sin cuestionarla. Hablar en contra de la verdad aceptada, sin importar cuán auténtico seas contigo mismo, es dar una bofetada en la cara a estos grupos. Te arriesgas al ostracismo o a un castigo directo. Por lo tanto, a menudo nos encontramos con personas, medios de comunicación o grupos que afirman conocer nuestro propio deber mejor que nosotros mismos. Como sugiere Emerson, debemos reconocerlos como lo que son, charlatanes. Cuando ofrecemos voluntariamente nuestra lealtad y vivimos de acuerdo con los gustos de otras personas, esto es algo por lo que pagamos, no con dinero, sino con lo que nos da la vida, nuestras almas. Los libros de nuestra conciencia se vuelven, como señala Emerson, jeroglíficos ilegibles. Desafortunadamente, es tremendamente fácil vivir la vida de esta manera. Serás recompensado social y materialmente por usar esta máscara. Conceptos como la popularidad y el valor de mercado parecen depender de la conformidad. El mundo ya puede ser un lugar difícil y, por lo tanto, es comprensible que a menudo vayamos con lo que nos resulta más cómodo. Cuando obedecemos las implicaciones de otras personas, nos ponemos una máscara todos los días. Cuanto más usas esta máscara, más difícil se vuelve quitarla, menos puedes reconocer tu propio reflejo. Emerson señala que a menudo nos medimos a nosotros mismos en el presente en la unidad de consistencia contra nuestro yo pasado. A menudo se dice que la consistencia y el carácter son virtuosos, pero esto simplemente no es cierto. En Autosuficiencia, Emerson dice la famosa frase, una consistencia tonta es el duende de las mentes pequeñas. Al examinar esta idea de consistencia, podemos ver que proporciona muy poco valor. Es un árbol que creemos que proporcionará sustento, y esperamos y lo cuidamos temporada tras temporada, pero aún no da frutos. ¿Por qué trabajar para este árbol cuando el mundo es un jardín?
Emerson nos dice que con la consistencia, una gran alma simplemente no tiene nada que ver, bien podría ocuparse de su sombra en la pared. Con la consistencia, el crecimiento, nos convertimos en esclavos del ayer, esclavos de viejas ideas en un mundo que es nuevo cada día. La sociedad se mueve, el mundo gira, y por lo tanto, el alma debe hacer lo mismo. Los factores externos nos critican por la inconsistencia. Otra persona puede decirnos que ayer dijimos X pero hoy dijimos Y. Esto está bien. Otras personas, como señala Emerson, trabajan solo con un conjunto limitado de datos. No están al tanto de las complicadas maquinaciones y circunstancias internas que tú experimentas. Solo conocen las palabras que dices y, en el mejor de los casos, el más mínimo ápice de tus pensamientos. Pero tú conoces el porqué de cada cosa que haces. Puedes ver un mapa que ellos no pueden. Al rechazar tu ayer por tu hoy, seguramente serás incomprendido. Pero, ¿a quién le importa ser incomprendido mientras te entiendas a ti mismo? Emerson sugiere además que si perseguimos la consistencia, creamos una ilusión que es tremendamente fácil de ver a través. Dice, el alma es un acróstico. No importa lo que digamos o hagamos en un día determinado, nuestro verdadero yo se ve igual desde todos los ángulos. Tu alma no se expresa en acciones o palabras, sino en un lugar más misterioso y profundo. Emerson escribe, los hombres se imaginan que comunican su virtud o vicio solo mediante acciones manifiestas, y no ven que la virtud o el vicio respiran a cada momento. Las cosas que haces y dices son solo representaciones sintéticas y temporales de tu alma. Somos como un barco en camino a su destino. El camino parece irregular y en zigzag mientras navegamos alrededor del coral, evitamos las aguas poco profundas, giramos con las mareas y las corrientes. Pero cuanto más te alejas del barco, más definido se vuelve su camino. Esta ruta en zigzag se revela como una línea recta. El alma, cuando es fiel a sí misma, se mueve en una dirección definida y consistente que es más profunda que los términos y las mareas cotidianos. La gente te dice qué hacer, cómo pensar y qué debes creer. Rechaza todo esto. Aceptar estas demandas arruina tu carácter. Cuando adoptamos los puntos de vista de los demás sin consideración, nos convertimos en un miembro más de la manada. Perdemos nuestro estado de individualidad, perdemos nuestra capacidad de ser incluso una persona. Si bien se nos pueden otorgar algunas recompensas estéticas por este tipo de aquiescencia, en realidad perdemos nuestro poder de actuar significativamente en el mundo. A medida que nos marcamos con orgullo con etiquetas y categorías, nos volvemos abundantemente predecibles. ¿Por qué alguien debería escucharte hablar si ya sabe lo que vas a decir? ¿Por qué alguien debería prestar atención a tus acciones si ya sabe lo que vas a hacer? Considera el mundo natural. Es hermoso debido a sus individuos. En el suelo, hay una hormiga. En el cielo, una paloma. La tierra tiene los perros salvajes de África y, en el mar, grupos de delfines que saltan con las mareas. Montañas nevadas equilibran playas tropicales y todo se vuelve más hermoso por sus opuestos. Así también es un mundo lleno de individuos. Las voces de cada uno son música y los pensamientos de cada uno son como la hormiga, la paloma, los perros, el delfín. Pero si dejamos que nos convirtamos en un marasmo de rebaños, nuestro mundo se vuelve repetitivo, aburrido y rancio. No nos amamos los unos a los otros, amamos a los equipos, a las décimas y a las y. El mundo tiene miles de millones de individuos, pero somos tan rápidos en reducir ese número a 3 o 4. El mundo no necesita ser un ejército. Como señala Emerson, reclutamos a cada uno para la pancarta y nos volvemos más débiles. Cada opinión tiene un opuesto que a veces es igualmente válido. Si elegimos uno, el otro sufrirá. Si elegimos el otro, uno sufrirá. Debemos aceptar esto como la realidad del ser. Toda posición trae consigo posición. Todas las posiciones son extremas y todos los puntos de vista requieren antagonismo. No necesitamos regocijarnos ni llorar en respuesta a las contradicciones. El hombre que es autosuficiente y receptivo llega a conclusiones intencionalmente, reconociendo que las ideas opuestas tienen validez. Desconfía de aquellos grupos que afirman que sus ideas son perfectas. Esta es una tarea imposible. Al ser receptivos, podemos reconocer las ideas de los demás e incluso comprenderlas. Podemos detectar sus defectos, sus recompensas y comprender lo que nuestra alma desea ganar y sacrificar. Al mundo le gusta arrojarnos remordimientos como prueba de la justeza de sus procedimientos operativos, de la rectitud de la conformidad,
los sistemas y la sintaxis aceptada. Pero no permitas que esto sea una prueba. Las expectativas sociales asesinan nuestras experiencias en la vida. Suben las apuestas y pueden llevarnos al abatimiento. Todos fallamos en las cosas, inevitablemente lo haremos. Cuando el mundo espera que acertemos y fallamos, nos hundimos en la miseria. Pero imagina, sugiere Emerson, al hombre que fue guiado solo por su propia alma y no por la ética del mundo. Sin inmutarse por el llamado fracaso, puede tener una docena de carreras en su vida y cada vez aterriza como el gato doméstico sobre sus pies. No pospone su vida con ansiedades sobre el fracaso ni con tristezas una vez que ha fracasado. En cambio, simplemente vive. En uno de sus momentos más controvertidos, Emerson apunta a la idea de la caridad. Una lectura torpe de autosuficiencia indicaría que Emerson simplemente rechaza de plano la noción de obras de caridad. Pero esto es falso. En Autosuficiencia, escribe, hay una clase de personas a las que, por toda afinidad espiritual, soy comprado y vendido, por ellos iré a prisión si es necesario. No es la caridad lo que él repudia, sino la desenfrenada institucionalización de las buenas obras, la idea de que podemos pagar un diezmo y solo eso nos convierte en buenas personas. Emerson rechaza la idea de que debemos ser obligados a la caridad por obligación o presión para hacer lo que el mundo nos ha dicho que es correcto. Somos tan rápidos en pagar por los sufrimientos de los demás, ya sea a través de organizaciones benéficas, campañas políticas, esfuerzos de ayuda a universidades. Transmitimos nuestra participación en estas cosas y convertimos nuestra vida en un espectáculo. Pero como señala Emerson, la vida es para sí misma y no para el espectáculo. La bondad comprada, pagada y transmitida al mundo no es ningún tipo de bondad en absoluto. No seas bueno porque el mundo lo insiste o porque te sientes obligado, sino que actúa porque tu alma te impulsa a entregarte a las causas y las personas que son relevantes y merecen tu genio, y desecha el resto. Entonces, para repasar, la autosuficiencia de Emerson no es un concepto simple, pero como las cosas más complejas de todas, tiene anatomía. Esta anatomía consta de 3 partes: confianza en uno mismo, autocrítica y receptividad. Emerson escribe, ¿qué tengo que ver yo con la santidad de las tradiciones, si vivo enteramente desde dentro? Mis amigos se lo sugieren, pero estos impulsos pueden ser de abajo, no de arriba, respondo. No me parecen a mí que sean tales, pero si soy hijo del diablo, viviré entonces del diablo. Emerson nos dice que vivamos según nuestra propia ley, que ningún sistema es sagrado excepto el de nuestra propia naturaleza. Claro, señala, está avergonzado de lo fácil que capitulamos ante insignias, nombres, sociedades e instituciones. Incluso el propio Emerson es víctima de esto, y señala que las personas que hablan bien le afectan más de lo que deberían. Pero, en conjunto, debemos resistirnos a esto. Debemos vivir solo para y con nosotros mismos. Este tipo de bondad, dice Emerson, tiene una ventaja: no será agradable para todos y puede que no siempre cumpla con las métricas aceptadas de conducta o convención adecuadas, pero es bondad y nos llevará al paraíso. Tampoco debemos ignorar el papel de la autocrítica dentro de la idea de autosuficiencia de Emerson. No nos dice que aceptemos ciegamente cualquier conclusión con la que nos topemos. No insiste en que todos somos perfectos. En otra obra llamada Círculos, Emerson nos dice que el camino de la vida es el abandono. Debemos estar constantemente, siempre, dispuestos a abandonar viejas ideas y reemplazarlas por otras nuevas. No podemos anclarnos en ideas rancias o nosotros mismos nos volveremos rancios. Vivimos encadenados a las antigüedades, ignorando el nuevo material que de otro modo podríamos experimentar. La autosuficiencia no es, siempre tengo razón, es, siempre puedo tener razón. Al confiar en nuestros instintos y reconocer cuando las cosas se sienten mal o falsas, nuestro radar se sintoniza con el mundo y podemos explorar las infinitas ideas nuevas que nuestro mundo presentará. Vanidades. Vanidades que nuestra sociedad se apresura a recompensar. Cosas como la consistencia o el orgullo inhiben nuestra capacidad de cambiar nuestras ideas, por lo que debemos resistirnos a estas cosas. En otra obra titulada Intelecto, Emerson escribe, la verdad es nuestro elemento vital. Sin embargo, si un hombre fija su atención en un solo aspecto de la verdad y se dedica a eso solo durante mucho tiempo, la verdad se distorsiona y deja de ser ella misma, sino que se convierte en falsedad. Cuando nos aferramos a las ideas por el bien de la consistencia, la aceptación o simplemente la pereza, las verdades se transforman en mentiras. No solo nos dañamos a nosotros mismos, sino a todo nuestro mundo.
¿de qué sirve una sociedad que vive en un eco? Por el contrario, al criticar las cosas que más apreciamos, llegamos a lo nuevo. Aumentamos el valor de nuestras almas y hacemos del mundo un lugar considerablemente mejor. En conjunto con la autocrítica, debemos ser siempre receptivos a lo nuevo. Emerson señala el poder de otras opiniones no como puramente antagónicas, sino como antídoto a las nuestras propias. Al enfrentarnos regularmente a los demás de una manera honesta, podemos reevaluar y comprender no solo cómo nos sentimos, sino por qué nos sentimos así. Emerson, a pesar de toda su creencia en la receptividad, no nos implora que nos sentemos en la cerca. En cambio, debemos reconocer que prácticamente cualquier idea que tengamos vendrá con el bagaje de la oposición. Debemos buscar la alegría en esta diversidad de pensamiento, porque es esta diversidad la que impulsa a nuestro mundo de la escala de grises a un jardín vibrante de individualismo. No te desanimes ante los contraargumentos. Acéptalos y reconoce que no existe una opinión impecable. La autosuficiencia de Emerson es una lente hermosa a través de la cual ver el mundo, sin embargo, todavía no hemos descubierto lo más sorprendente de este concepto. No es fácil remodelar la mente de la manera que sugiere Emerson, pero es tremendamente posible. Podemos sentarnos y desear que la sociedad en su conjunto cambie de una manera que consideremos correcta, pero no es necesario. El mundo cambia, crece por un lado y se deteriora por el otro. La paridad adquiere lo nuevo y se desprende de lo viejo. Los mayores logros materiales de hoy se descartan como arcaicos, obsoletos e inútiles mañana. Estas cosas tangibles, nuevos inventos y tecnologías innovadoras, no son permanentes. En cambio, son producto del hombre. Emerson señala que el gran genio regresa también al hombre. Emerson se da cuenta de que solo somos piezas flotando en este marasmo, por lo que no necesitamos esforzarnos por cambiar el mundo. En cambio, podemos cambiar internamente. Podemos cambiar cómo existimos en este panorama en constante cambio. La receta de Emerson no es tan global, es individual. De hecho, cuando miramos ejemplos de grandeza, encontramos una dependencia del yo. Los grandes artistas se expresan sin tener en cuenta las opiniones entrometidas de los demás. Los científicos más brillantes están motivados por una brújula interna que apunta hacia la verdad. El concepto de que los grandes hombres nacen en el momento adecuado es un mito para Emerson. Los dispositivos, sintéticos y trampas que asociamos con los personajes más importantes de la historia son solo los disfraces que usaban estas personas. Su grandeza está dentro de sus almas. Emerson señala que el tiempo y el espacio no son más que colores fisiológicos que hace el ojo, pero el alma es luz, donde está, es de día. Hasta ese punto, Emerson no es tan ingenuo como para sugerir que todo hombre puede ser Shakespeare, Galileo o Juana de Arco. No expresa que todas las personas sean iguales, sino que todos somos más poderosos de lo que creemos. No somos páginas en blanco para que el mundo escriba sobre nosotros, sino que nacemos autores. Debemos escribir nuestras propias vidas sin remitirnos al azar a autoridades o normas. Ya sea poesía o garabatos lo que produzcamos, debemos escribirnos a nosotros mismos. Esta es la única manera de encontrar la paz. La búsqueda de la autosuficiencia no es simple ni fácil, pero es accesible. No es necesario realizar viajes románticos al extranjero o grandes conquistas, como señala Emerson, ni gigantes siguen a donde quiera que vayas. En casa, soñamos con el mar, en ese mar, soñamos con volver a casa. La grandeza, la paz, la inteligencia, no están aquí o allá, sino que están dentro. Además, la autosuficiencia es inmune a los conceptos contundentes de inteligencia o incluso capacidad material. Una idea, una convicción del tipo que Emerson analiza, lleva su propia armadura contra el juicio y la autoridad de los demás. Encontrar estas ideas, aunque sean muy parecidas, la búsqueda de ellas depende de una virtud que todos podemos cultivar, no de ridículas nociones de talento o don que algunos tienen y otros no. El hombre común mira un castillo como si fuera ajeno, pero el castillo está hecho de la misma piedra, tierra y metal sobre la que él camina todos los días. En una obra llamada El poeta, Emerson escribe, el destino del pobre pastor que, cegado y perdido en la tormenta de nieve, perece a pocos metros de la puerta de su cabaña, es un emblema del estado del hombre. Entonces, debemos luchar contra nuestras tormentas de nieve y caminar penosamente a través de la nieve intencionalmente. Antes de que nos demos cuenta, estaremos en casa y nuestra cabaña puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Movie es un servicio de streaming dedicado a elevar el gran cine de todo el mundo.
Desde directores icónicos hasta autores emergentes, siempre hay algo nuevo que descubrir con Movie. Cada película es seleccionada a mano por su equipo de comisarios. Descubre lo mejor del cine al alcance de tu mano, transmitiendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta semana vi el cortometraje animado de 1936, Popeye el marino conoce a Simbad el marino. Me sorprendió bastante lo mucho que disfruté de la pieza, que en realidad fue nominada a un premio de la Academia y actualmente se conserva en la Biblioteca del Congreso. Popeye el marino conoce a Simbad el marino, ahora se transmite en Movie. El punto es que Movie tiene un poco de todo y todo es realmente interesante. Si te gustan las cosas que hay en este canal, te gustarán las cosas que hay en Movie. Puedes probar Movie gratis durante 30 días en movie.com/horses. Eso es MVI, /horses para un mes entero de gran cine gratis, ***.